el panorama político y económico de Venezuela enfrenta un nuevo reto bien importante. Este reto viene de una decisión reciente del gobierno de Trump en los Estados Unidos. El 26 de febrero de 2025, el gobierno de Estados Unidos anunció que quitaba la licencia general 41. Esta licencia le había permitido a Chevron, una compañía petrolera americana bien grande, trabajar en Venezuela desde noviembre de 2022. El quitar la licencia marcó un cambio fuerte en la política de Estados Unidos hacia el país suramericano, y esto seguro va a mover las aguas, que ya estaban bastante movidas. Las consecuencias de esta decisión son bien grandes y afectan el sector petrolero de Venezuela, que es tan importante, y también la estabilidad política del país en los próximos meses. Después de este primer anuncio, las cosas cambiaron rápido. El 4 de marzo de 2025, la licencia general 41 fue cambiada oficialmente por la licencia general 41A. Esta nueva orden fue bien clara. Le ordenó a Chevron que empezara el proceso de parar toda la producción y exportación de petróleo en Venezuela. Esto no fue solo un gesto simbólico, fue un paso de verdad, pensado para presionar con todo al gobierno venezolano. La nueva licencia estableció un calendario claro para que Chevron fuera reduciendo sus actividades, marcando el fin definitivo de un tiempo en que Estados Unidos participaba un poquito en la industria petrolera de Venezuela. Una participación que muchos esperaban que trajera algo de estabilidad. La fecha límite para que Chevron parara por completo sus trabajos era primero el 3 de abril de 2025. Pero después movieron esa fecha, dando un poquito más de tiempo, y la pasaron para el 27 de mayo de 2025. Este tiempo extra quizás les dio chance a los interesados para ajustarse, pero al final, el resultado fue el mismo. A Chevron, una empresa internacional clave en los campos petroleros de Venezuela, se le ordenó que se fuera. Esta salida significa más que solo la ida de una compañía. Es una señal de que la política de Estados Unidos se está poniendo más dura y de que quizás van a presionar más en lo económico al gobierno de Maduro, un gobierno que ya tiene bastantes problemas internos serios. La importancia de que hayan quitado esta licencia es muy, muy grande. Para Venezuela, cuya economía ha dependido muchísimo de vender petróleo por muchas décadas, que una compañía como Chevron se tenga que ir a la fuerza es un golpe bien duro. Esto afecta directamente la capacidad del país para sacar y vender petróleo crudo, que es la fuente principal de donde saca las monedas de afuera. Además, esta acción del gobierno de Trump manda un mensaje fuerte a nivel internacional, y quizás pueda influir en otras empresas de afuera que trabajan aquí, o que estaban pensando en invertir en Venezuela. La decisión sienta un precedente nuevo y preocupante para la participación internacional en el sector de energía del país, que es vital, cambiando así cómo se mueven las cosas en una situación geopolítica que ya de por sí es bien complicada. La decisión de la administración Trump de quitarle la licencia para operar a Chevron no se tomó así como así. Esta decisión se apoyó en varias quejas importantes, principalmente sobre cómo actuaba Venezuela en la política y si cooperaba o no en los asuntos de migración. Un motivo principal que se dijo fue que aparentemente el gobierno de Nicolás Maduro no cumplió con los acuerdos electorales. Estos acuerdos, se supone, se habían hecho en unas mesas de diálogo con la oposición venezolana, allá entre los años 2022 y 2023. El gobierno de Estados Unidos consideró que las acciones que tomó después el gobierno de Maduro, o lo que dejó de hacer, era como romper esos acuerdos. Y esto llevó a una respuesta para castigar y tratar de obligar a que se cumplieran las reglas democráticas. Las elecciones para presidente en Venezuela, en julio de 2024, se volvieron un punto especialmente problemático. Estas elecciones fueron muy criticadas por observadores de otros países, incluyendo a Estados Unidos y la Unión Europea. Ellos consideraron que el proceso fue fraudulento y que le faltó transparencia. Y bueno, aunque las autoridades de Venezuela dijeron oficialmente que Nicolás Maduro había ganado, la oposición, con gente como Edmundo González y María Corina Machado al frente, protestó con mucha fuerza esos resultados. Ellos decían que habían conseguido la gran mayoría de los votos, como un 70%. Esta diferencia tan marcada y las denuncias de que se manipuló la elección influyeron muchísimo en la posición del gobierno de Estados Unidos. Esto los llevó a concluir que Maduro no había cumplido su parte del trato sobre asegurar elecciones justas.
Pero no solo fueron los temas electorales. Otro asunto bien importante que influyó para quitar la licencia fue que, según parece, el gobierno de Venezuela no estaba cooperando mucho en los asuntos de deportación. La administración Trump había dejado claro que tenía políticas de inmigración bien estrictas y quería acelerar la repatriación, o sea, el regreso, de los migrantes venezolanos que estaban sin documentos en Estados Unidos. Sin embargo, Washington acusó a Caracas de estar retrasando este proceso a propósito. Al gobierno venezolano se le criticó por no aceptar los vuelos de repatriación a un ritmo adecuado. Y esto era un tropiezo para un pilar clave de la agenda interna del presidente Trump. Esta frustración por la política migratoria le echó más leña al fuego a las relaciones entre los dos países, que ya de por sí estaban tensas. La disputa por las deportaciones tuvo consecuencias que se vieron, consecuencias reales, incluso antes de que se revocara la licencia. Por ejemplo, hay reportes de que vuelos de Conviasa, la aerolínea estatal de Venezuela, que estaban destinados a estas repatriaciones, fueron cancelados debido a estos desacuerdos. Este asunto específico del retorno de los migrantes se vinculó de forma muy estrecha con la política más amplia de Estados Unidos hacia Venezuela. Esto puso en evidencia cómo las prioridades internas de Estados Unidos, sobre todo en temas de inmigración y control de fronteras, podían impactar directamente las decisiones de política exterior, incluyendo aquellas con serias consecuencias económicas para otras naciones. Al final, la combinación de estas disputas electorales y migratorias fue lo que inclinó la balanza para que Washington adoptara una postura de mayor confrontación. La salida de Chevron de Venezuela va a significar un golpe inmediato y fuerte para la capacidad del país de producir petróleo. Chevron no era un actor pequeño. Sus operaciones eran importantes. Según se informa, la compañía estaba produciendo entre 200.000 y 294.000 barriles de petróleo al día. Esta cantidad era una parte bien grande de toda la producción de petróleo de Venezuela, que estaba alrededor de 1 millón de barriles al día. Entonces, el trabajo de Chevron significaba más o menos entre el 20 y el 25% de todo el petróleo crudo que sacaba el país. Perder a alguien que aportaba tanto, sin duda, va a dejar un vacío grande en la producción que será difícil de llenar rápido. Esta reducción fuerte en la cantidad de petróleo que se saca le quita directamente al régimen de Maduro la posibilidad de conseguir dinero de otros países. Vender petróleo es la principal fuente de ingresos para la economía de Venezuela. Es lo que da las divisas que se necesitan para comprar cosas importantes de afuera, pagar las deudas y cubrir los gastos del gobierno. Con la salida de Chevron, un canal importante para recibir estos ingresos prácticamente se cierra. Esto le pone más presión a una economía que ya estaba muy mal por años de mala administración, muchísima inflación y sanciones internacionales fuertes. Al régimen le será cada vez más difícil mantener su situación financiera sin los ingresos que antes recibía por su acuerdo con la gigante petrolera americana, lo que limitará aún más su capacidad para funcionar. Compensar esta pérdida de producción es un reto muy grande para Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, la compañía de petróleo del Estado. PDVSA ha sufrido por años porque no se invirtió suficiente dinero. Sus instalaciones están cada vez peor y muchos ingenieros y técnicos buenos se han ido del país. La compañía ahora mismo no tiene el dinero, la tecnología ni la capacidad para aumentar rápido la producción en los campos que antes manejaba o en los que ayudaba Chevron. Sin una inversión extranjera importante y ayuda técnica, y estas dos cosas son ahora menos probables por las sanciones que son más fuertes, a PDVSA le costará mucho trabajo compensar la caída causada por la salida de Chevron. Las consecuencias van más allá de solo la cantidad de petróleo. Chevron traía tecnología moderna y las mejores formas de trabajar que ayudaban a mantener la producción en campos petroleros viejos y complicados. Que se vayan no solo significa que se pierde la producción de ahora, sino que también esos campos podrían empezar a producir menos y más rápido si PDVSA no puede mantenerlos bien. Otras compañías petroleras internacionales, como Repsol y Eni de Europa, siguen trabajando en Venezuela con permisos parecidos. Pero esto que pasó con Chevron podría hacer que desconfíen de los cambios que haga Estados Unidos con sus políticas en el futuro. Esto podría llevarlas a invertir menos dinero o incluso a planear irse también, si el gobierno de Trump decide poner todavía más restricciones.
Se espera que las consecuencias económicas de la salida forzada de Chevron sean graves y de gran alcance para Venezuela. Los cálculos de los economistas, incluyendo mis propios análisis, sugieren que el cese de las operaciones de Chevron podría recortar los ingresos fiscales del gobierno en una cantidad importante, posiblemente alrededor de $4.000 millones durante los últimos 2 años de su actividad permitida, y una cifra anualizada parecida de ahora en adelante. Esta es una cifra grande para un gobierno que ya está batallando con ingresos cada vez menores. Una reducción así, en los ingresos, sin duda, va a afectar la capacidad del Estado para financiar los servicios públicos, importar bienes esenciales como alimentos y medicinas, y manejar su ya difícil situación financiera, haciendo más profunda la crisis económica que ya existe. Se espera que esta pérdida de ingresos petroleros tan importantes ejerza bastante presión sobre la moneda de Venezuela, el bolívar. Con menos dólares americanos entrando a la economía por la venta de petróleo, el gobierno tendrá menos capacidad para defender el valor del bolívar en el mercado de divisas. Es probable que esto lleve a que la moneda se devalúe más y podría hacer que la inflación vuelva a subir con fuerza. El Fondo Monetario Internacional, FMI, ya había proyectado que la inflación en Venezuela seguiría en los 3 dígitos para el 2025, incluso antes de esto último que pasó. La salida de Chevron probablemente va a empeorar esta tendencia, haciendo que las cosas de todos los días sean aún menos accesibles para el venezolano común. La economía venezolana había mostrado algunas señales leves de estabilización, con el FMI reportando un crecimiento chiquito de aproximadamente el 3% en el 2024. Esta pequeña recuperación ofrecía una lucecita de esperanza después de años de una contracción económica muy fuerte. Sin embargo, el impacto de la salida de Chevron ahora pone una sombra oscura sobre estas posibilidades. Hay un riesgo real de que la economía pueda caer de nuevo en recesión. Una nueva contracción echaría para atrás los pequeños avances logrados y hundiría al país más en dificultades económicas, poniendo a prueba aún más el aguante de su gente y la estabilidad de sus instituciones. Este tropiezo complica cualquier camino hacia una recuperación económica que se pueda mantener en el tiempo. En respuesta a la decisión de Estados Unidos, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo públicamente que la medida era dañina e inexplicable, afirmando que perjudicaría no solo los intereses venezolanos, sino también los de Estados Unidos. El presidente Nicolás Maduro, por su parte, ordenó la activación de un llamado Plan Independencia Productiva Absoluta. Este plan busca disminuir el impacto de la salida de Chevron. Sin embargo, viendo el estado deteriorado de PDVSA y la gran falta de inversión extranjera, la efectividad de un plan así, enfocado en lo nacional, para compensar la producción y los ingresos perdidos, sigue siendo muy dudosa a corto y mediano plazo. Un segundo escenario posible, con una probabilidad moderada de un 20 a un 30%, es el de un estancamiento político, con una oposición débil y dividida. La oposición venezolana, liderada en teoría por figuras como María Corina Machado y Edmundo González, quien está ahora en el exilio, sigue enfrentando grandes problemas. Siguen las divisiones internas, como se vio cuando Manuel Rosales decidió participar en elecciones pasadas, aunque muchos pedían un boicot unido. Esta falta de unión, junto con la represión constante del gobierno, hace muy difícil que la oposición pueda presionar de verdad al gobierno de Maduro o pueda organizar protestas grandes y continuas en el país. La salida de Chevron, aunque le quita dinero al gobierno, podría, curiosamente, hacer que la gente se desanime más. Con más problemas económicos, la gente se preocuparía más por sobrevivir cada día y menos por meterse en política, sobre todo con el miedo que hay a la represión del gobierno. Los ciudadanos, cansados de tantos años de crisis, quizás no quieran arriesgarse tanto. Como la oposición no muestra un camino claro y posible, ni puede proteger a sus seguidores de los ataques del gobierno, la gente se desanima más de enfrentarse directamente a las autoridades. Esto llevaría a que la situación política no avance por mucho tiempo. El papel de la comunidad internacional en este escenario sigue siendo complicado y un poco contradictorio. La presión de Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina, incluyendo potencias de la región como Colombia y Brasil, hasta ahora no ha logrado un cambio importante, ni ha hecho que el gobierno de Maduro actúe diferente. Dentro del propio gobierno de Trump, parece que hay ideas distintas.
el secretario de Estado Marco Rubio ha pedido una postura dura, incluso reconocer a Edmundo González como presidente electo. Esto es diferente a lo que parece pensar el presidente Trump, que muchas veces se ve más preocupado por los asuntos internos de Estados Unidos, como el control de la migración, que por el objetivo más complicado de ayudar a que haya democracia en Venezuela. Esta situación interna en el gobierno de Estados Unidos podría llevar a que den mensajes contradictorios, complicando más los esfuerzos para crear un frente internacional unido. Si Estados Unidos le da más importancia a sus problemas internos, podría sin querer dañar los esfuerzos diplomáticos más amplios que buscan una solución política en Venezuela. La oposición, que ya lucha con sus divisiones internas y se enfrenta a un gobierno represor, la tendría aún más difícil para avanzar sin un apoyo internacional fuerte, claro y continuo. Como resultado, la situación política podría quedarse estancada por mucho tiempo, con Maduro todavía en el poder, pero gobernando un país que poco a poco se hunde en la decadencia económica y la desesperación social.